En la física, algunas magnitudes como el tiempo, la masa o la densidad necesitan describirse con un número y su unidad. Sin embargo, hay cantidades físicas en las cuales se requiere el sentido. Un claro ejemplo de esto sería cuando describimos el movimiento de un auto cuando acelera. No solo medimos la cantidad de su aceleración, sino que también su dirección. Es por esto que la física se pueden dividir en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, para estar bien definidas, solo necesitan de una unidad física y un valor o módulo. Un ejemplo de magnitudes escalares lo es el tiempo y la temperatura. El tiempo se mide en segundos y la temperatura en Kelvin. Las magnitudes vectoriales, además de contar con un valor y una unidad, también tienen dirección, y estas dependen de un sistema de referencia en el cual se está midiendo. Dos ejemplos de magnitudes vectoriales lo son el peso y la aceleración. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. Los vectores poseen módulo y dirección. El módulo representa el tamaño del vector, el cuánto mide. La dirección indica la orientación y el sentido. La orientación indica el ángulo del vector con el eje de referencia al cual se está midiendo, mientras que el sentido indica hacia dónde se dirige el vector. La descomposición de un vector es necesario para realizar operaciones matemáticas a través de una serie de coordenadas. En este caso, tenemos unas coordenadas tridimensionales cuyos ejes son x, y y z, siendo a, b y c los componentes del vector a. Para hallar el valor de cada componente debemos multiplicar el módulo del vector a por el coseno del ángulo correspondiente. Estos ángulos deben de cumplir la siguiente condición, que la suma de los cosenos al cuadrado deben de ser igual a 1. En un plano bidimensional tenemos al vector a cuyos componentes son a de x y a de y. Para hallar el valor de cada uno de estos componentes debemos de multiplicar el módulo del vector a por el coseno del ángulo que forma el vector a con su respectivo componente. El vector unitario de un vector es otro vector con la misma dirección, cuyo módulo es la unidad. Además, debemos de tener en cuenta que en el espacio se emplean tres vectores unitarios, i, j y k, para los vectores cartesianos. En este caso, para el eje x tenemos al vector unitario i, en el eje y tenemos al vector unitario j, y para el eje z tenemos el vector unitario k. Estos vectores tienen como módulo la unidad. Multiplicación de un vector por un escalar. Tenemos como ejemplo el escalar k y el vector a. Se multiplica el escalar k por cada componente de a, de tal forma que estas sean las componentes del vector k por a. Cabe mencionar que obtendremos otro vector, y el sentido de este vector dependerá del signo de k. Es decir, si k es mayor que 1 o k es mayor que 0 pero menor que 1, tendrá la misma dirección que el vector a. Pero si k es menor que 0, será de dirección opuesta. Adición y sustracción de vectores. Tenemos el método geométrico. Para sumar dos vectores, tales como a y b, se trasladan los vectores de modo que queden ubicados uno a continuación del otro. Es decir, unimos el extremo de a con el origen de b. Y para trazar la resultante, unimos el origen de a con el extremo de b. Para restar a y b, se toma la diferencia como una suma, es decir, a más menos b, donde menos b es el opuesto del vector b, y de manera análoga unimos estos vectores con su origen y extremo. Para el método analítico tenemos como ejemplo los vectores a y b, que están representados cada uno por sus componentes. Se suma o resta componente a componente, tal como se visualiza aquí. Para hallar el módulo de la suma o diferencia, tenemos la siguiente fórmula. Cabe mencionar que el módulo se representa dentro de estas barras. Y la fórmula es la siguiente. El módulo de a al cuadrado
más el módulo de b al cuadrado más o menos 2 por el módulo de a por el módulo de b por el coseno de teta. Todo esto le sacamos raíz cuadrada. ¿Y qué es teta? Teta es el ángulo que se forma entre el origen del vector a y el origen del vector b. Bueno, ahora nos toca explicar el uso de los vectores en la vida cotidiana. En este caso usaremos el ejemplo de la ruta para ir a la universidad. Bueno, en mi caso. Aquí tenemos la imagen real de la ruta de mi domicilio hasta la universidad. Tenemos que aquí podríamos usar tantos vectores. Mi domicilio está aquí. Vector A, vector B, vector C, vector... Creo que es muy complicado sacar los vectores de todos estos. Así que procedimos a usar un croquis. En este croquis es mucho más sencillo. Tenemos que A sería mi domicilio, B sería la curva de el cruce de Cieneguilla con Manchay, y C pues sería la Universidad Nacional, la Universidad Agraria, perdón. Para poder hallar, en este caso querremos hallar el ángulo, ¿no? Para poder hallar este ángulo tendríamos que tener como datos el tramo AB, BC y también AC. O en todo caso, si tuviéramos el ángulo teta, tendríamos que hallar AC, ¿no? Teniendo en cuenta estas medidas, podríamos usar el método que nos favorezca, que en este caso sería el método de ley de cosenos, ¿no? R cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces AB coseno de teta. Este es uno de los tantos ejemplos que podríamos usar sobre el uso de vectores en la vida cotidiana. Existen muchísimos más, pero para mí y para nuestro grupo se nos hizo algo más sencillo y muy importante también, porque cuando empiecen las clases presenciales, pues la mayoría tenemos que movilizarnos, ¿no? Y también sería una gran ayuda para tener un tiempo determinado para saber en qué tiempo podríamos llegar. En mi caso, esto me toma algo de 30 minutos de mi domicilio hasta la universidad, así que para mí creo que no sería un problema, ¿no? Muchas gracias.